Nuevamente damos gracias a Dios. Damos gracias a Dios porque podemos congregarnos, hay libertad. Podemos elevar nuestras voces al Señor. Podemos expresar nuestra gratitud a Dios. Podemos engrandecer su santísimo nombre. Como creyentes es la gran necesidad, es la urgencia de la vida del Hijo de Dios. Proclamarle, alabarle y poderle decir al mundo que hay esperanza. Vivimos en un mundo lleno de mucha violencia, de irrespeto, con una gran decadencia moral, viviendo de espaldas a Dios, viviendo como que si Dios no existiera. Pero en medio de ese mundo, donde no hay temor a Dios, donde no se muestra necesidad de Dios, Dios está manifestando su gracia. Habacuc le dijo al Señor: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Hasta cuándo, Señor, dijo Habacuc, escucharás? ¿Hasta cuándo, Señor, nos vas a mostrar tu benevolencia, tu gracia y tu misericordia? Pareciera que el profeta estaba pasando en un momento difícil y que había tanta decadencia en él, la aflicción, la preocupación. Y hacía esta pregunta a Dios. En el versículo, en Habacuc 1:2 le hace la pregunta, y en el versículo 5, vea lo que dice Dios de Habacuc 1:5. Mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando os contaren no la creeréis. Mientras que Habacuc clamaba, mientras que el profeta de Dios estaba desesperado en un momento crucial de la historia, en un momento difícil, fue en ese momento que Dios le dice a él: mirad entre las naciones y ved. Voy a hacer una gran obra que cuando se cuente no la creerán. Sí, vivimos en un mundo sin interés de Dios. Vivimos en un mundo que no está preocupado por las cosas de Dios. Aún los mismos llamados creyentes no tienen temor a Dios. Vivimos en ese mundo. Estamos viendo esa vivencia. Pero Dios, y en medio de la desesperación muchas veces de los creyentes, Dios nos dice: mirad entre ese mundo que tanto te preocupa. Voy a hacer una gran obra que ustedes mismos no la van a creer. Hermanos, y estamos viendo a Dios hacer maravillas. Ha sido en los momentos más difíciles de la historia, cuando el mundo ha ido en más decadencia, cuando la misericordia de Dios se ha hecho manifiesta, el amor de Dios se ha visto. En los momentos más cruciales de la vida, en esos momentos de dificultad, el Señor nos está retando, nos está diciendo: ¿por qué tanta desesperación? ¿Por qué hay tanto miedo? Miren entre las naciones, vean ese mundo sin interés, ese mundo sin preocupación. Pero yo voy a hacer una gran obra, yo voy a despertar, voy a hacer un avivamiento, voy a tomar mi iglesia, voy a tomar hombres y mujeres que se comprometan conmigo, que me amen. Voy a comunicarles a estos hombres lo que deben de hacer. Hermanos, son los tiempos difíciles. Estamos llegando al final. La venida del Señor se acerca. Cristo está a las puertas. Y por eso es que estamos viendo esa convulsión, ese movimiento. Estamos viendo ese mundo despreocupado, porque es la antesala del regreso de Cristo. Pero mientras eso no pasa, la iglesia tiene una responsabilidad.
mientras ese momento glorioso que esperamos no llega, usted y yo como creyentes somos responsables de llevar este mensaje a este mundo que perece. Hoy en esta mañana yo quisiera hablarles de algo que la iglesia, hoy en día, no estoy hablando de esta iglesia, sino la iglesia en general, los creyentes han perdido esa esencia. Y es declarar a Jesucristo, no solamente con sus labios, declarar con nuestros labios y con nuestros hechos, Jesucristo es el Señor. No es porque usted y yo digamos no lo es, Él sigue siendo siempre el Señor. Jesucristo es el Señor de la iglesia. Cuando Pedro fue confrontado y el Señor Jesús le preguntó, ¿y quiénes dicen los hombres que soy yo? Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado es Simón, hijo de Jonás, porque no te lo declaró carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. El hogar tuyo tiene que ser del Señor. La vida tuya tiene que ser completamente del Señor. La vivencia y la experiencia diaria. Pero usted me está diciendo, pastor, usted me quiere volver un fanático religioso. Mire cuántos fanáticos hay. Mira lo que pasó en Waco, Texas. Mira lo que pasó en la Guyana. Mira lo que pasó en tantos lados. Hay tanta gente fanática. Pastor, y yo no quiero caer en ese fanatismo. Déjeme decirle una cosa, hermano. Mejor que te llamen fanático. Mejor que te digan que andas con un libro negro bajo tu brazo. Pero declara a Cristo Señor de tu vida. Declara a Cristo Señor de tu hogar. Declaremos a Cristo Señor de esta iglesia. Dejemos que Él conduzca nuestras vidas. Dejemos que Él tome el control de todo. Seamos instrumentos simplemente en sus manos. Esta no es la iglesia del pastor Gutiérrez, no es la iglesia de nadie. Esta es la iglesia de Jesucristo. Es la verdad, es la realidad. Pero muchas veces nosotros, los creyentes, nos comportamos así. A la iglesia del hermano Oscar yo no voy. Sus motivos a lo mejor tenga. Vea lo que dice, voy a invitarles a abrir su Biblia. En Efesios capítulo 3, versículo 14 en adelante. Aquí el apóstol Pablo está hablando algo interesante que vamos a pensar en este momento. En Efesios 3, 14 dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo clamaré y me oirás? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo voy a sentir tu presencia? Seguramente es la pregunta que usted está haciendo en esta mañana. Seguramente usted en esta mañana se levantó y dijo muy temprano, yo voy a estar en la iglesia. Yo necesito reunirme con mis hermanos.
Yo necesito elevar mi voz y alabar al Señor. Yo necesito glorificar el nombre del Señor. Porque la verdad es que estamos preocupados. No podemos pensar nosotros y darnos por desentendido por lo que estamos viendo, por lo que está pasando a nuestro alrededor. No nos podemos quedar de brazos cruzados al ver un hogar que se destruye, al ver una familia que se desintegra, al ver una familia que pierde un ser querido. No podemos nosotros cruzarnos de brazos y decir, bueno, las cosas así suceden. Tenemos que pensar en algo, tenemos que entender algo. ¿Por qué Dios nos tiene todavía en este lugar? ¿Por qué el Señor no ha venido? Estamos ansiosos, estamos a la expectativa del regreso de Cristo. Pero mientras eso pasa, hay muchas almas allá afuera que están viviendo sin Cristo y sin esperanza. Hay muchos hombres y mujeres que no están entendiendo el propósito divino, que están pasando desapercibidos, que no entienden todavía el porqué de las cosas. Oí a alguien yo decir, yo pensé que a este mundo veníamos simplemente a sufrir. Que en este mundo yo no tenía nada que obtener. Quise ser un buen estudiante, dijo, y yo me quedé aplazado. Quise conseguir muchas cosas y no lo logré. Me fui, dijo esta joven, a los Estados Unidos a ver qué alcanzaba y tampoco lo encontré. Y realicé, dijo, en mi vida, simplemente las personas nacen, crecen, sufren y se mueren. Había llegado a esa conclusión. Por la experiencia tal vez de la vivencia en su hogar, por la frustración de no lograr lo que ella quería, por el dolor tal vez de ver tal vez su familia desintegrada, no lo sé, no explicó tanta cosa. No sabemos los motivos, pero lo que sí dijo, yo pienso que vine solamente para sufrir. Y hay muchas veces que nosotros llegamos a esa conclusión, y aún muchos creyentes piensan que para ser buenos creyentes tienen que sufrir. Y pensamos nosotros que aquí no somos nadie, que nadie nos toma en cuenta, que no tenemos valor en la sociedad, que no tenemos valor en ningún lugar. Y nos cerramos en ese cajón de pesimismo. Y llegamos tal vez usted y yo a decir, verdaderamente esta joven tenía razón cuando dijo, aquí se viene solo a sufrir. Pero no es así. Cuando Dios hizo la primera pareja humana, Dios lo hizo a ellos para que vivieran y experimentaran la felicidad de su comunión, de la vivencia con Él. Dios no creó al hombre para que sufriera. Dios lo colocó en el huerto del Edén y Él reía allí. El problema es que así como pasó en el huerto del Edén, hoy en este siglo también el mismo enemigo está estropeando la vida del ser humano, está destruyendo los hogares, está destruyendo escuelas, naciones, países, pueblos, están siendo destruidos. Pero usted dirá, pastor, ¿pero qué tiene que ver eso con que Cristo sea el Señor? Porque cuando los avivamientos se dan en las iglesias, cuando el avivamiento llega a una iglesia, comienza con los hijos de Dios. Es ahí donde comienza el nacer, el sentimiento, el dolor por aquellas almas que se pierden. Habacuc estaba preocupado, no hallaba salida. Y Dios le dice, mirad entre las naciones. Yo voy a hacer una obra tan grande, que cuando tú la cuentes no te van a creer.
Y Dios puede hacer una obra tan grande en esta iglesia que cuando usted lo cuente a sus nietos seguramente no lo van a creer. Porque hubieron hombres y mujeres que creyeron que Dios es fiel, que Dios es poderoso, que Dios hace la obra que Él dice que haría. Y hermano, y estos instrumentos somos usted y yo. No somos nadie más. ¿Cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor? Hay algunos pasos que yo he sacado para que Cristo sea el Señor de tu vida, de tu hogar, de la iglesia, de tu trabajo, donde tú te muevas, la grandeza de Cristo se pueda ver en ti. Y el primer paso que debemos dar nosotros es que Cristo debe de habitar en tu vida y en mi vida en toda la plenitud. En el versículo 17 de la porción que leímos dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cementados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad y la altura. Cristo debe de habitar en toda plenitud en nuestros corazones. ¿Qué es lo que estaba diciendo el apóstol Pablo? ¿Sabe qué estaba pensando el apóstol Pablo cuando estaba escribiendo esto? El apóstol Pablo estaba diciendo, Señor, pase lo que pase, digan lo que digan, piensen lo que piensen, tú vas a ser el Señor de mi vida. No importa cuántos romanos me anden de un lugar a otro, que era la vida de Pablo, para eso. No importa cuánto los de mi mismo pueblo, los judíos, me acusen de ser un hereje, no importa. Señor, estoy comprometido contigo, tomo un compromiso contigo. Y no voy a renunciar a este compromiso. Porque la presencia de Cristo en la vida del apóstol Pablo era manifiesta donde quiera que él llegaba. La presencia de Cristo en la vida tuya y en la vida mía debe de ser manifiesta en cualquier situación, en cualquier momento, no importa si estás pasando la dificultad. Que entre en toda la dimensión, en la totalidad de tu vida. Pastor, eso no es fácil. Pastor, yo no quiero que me critiquen. Pastor, yo no quiero que me traten de santulón. Déjeme decirle una cosa. Hay algunas cosas que a nosotros como creyentes nos preocupan. Nos preocupan si nos critican. Nos preocupa si no nos toman en cuenta. Nos preocupa si nos desprecian. Nos preocupa de que la gente no entienda lo que queremos hacer. Nos preocupa. Pero déjeme decirle una cosa. Cuando Cristo estaba en el monte de Getsemaní en plena oración, cuando el Señor Jesús clamaba y decía, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. En ese momento crucial de la historia, en el momento tan difícil en la vida de nuestro Señor Jesucristo, que veía la cruz, porque Él no era ignorante de lo que iba a pasar. Él sabía lo atroz que iba a pasar en esa cruz. Él sabía lo mucho que iba a sufrir en esa cruz. Él sabía que iba a pasar y ser burla de todas esas multitudes y al final culminando en una cruz. Pero una cosa pedía el Señor Jesús, no se haga mi voluntad, Señor, sino la tuya. No importa cuánto tú tengas que sufrir, cuánto te desprecien. El Señor se glorifica en tu vida. El Señor se glorifica en tu pensamiento, en tu corazón. Que digan lo que quieran. Que piensen lo que quieran. Al fin y al cabo, en esta vida somos peregrinos.
corta la vida. A veces tratamos de hacerla larga, pero cuando la vida se vuelve muy larga, se vuelve también tediosa, molesta. Quisiéramos nosotros que el Señor viniera así. Jesús veía la cruz. Y siendo el Hijo de Dios, la palabra dice que no estimó el ser igual a Dios como cosa de que aferrarse. Es impresionante la forma como se entregó Jesús. Por eso es que muchos desprecian el mensaje porque no lo entienden. Porque no pueden entender. Hay mandamientos específicos que el Señor de Jesús dejó. Cuando nos reunimos a participar de la cena del Señor, Él dijo que la hiciéramos en memoria de Él. Venimos a recordar a nuestro Dios y a nuestro Señor. Cuando nos reunimos como iglesia y compartimos su palabra, Él dijo que iba a estar todos los días hasta el fin del mundo. Y Él dijo que iba a estar donde están 2 o 3 reunidos en su nombre. Sabemos por su palabra y su promesa que Él está aquí. Debe de habitar Cristo en toda la plenitud de la palabra en nuestros corazones. Debemos comprender el amor de Dios. Fíjese que hoy en día, bueno, comenzaron allá por los 70, cuando creo salían y hacían una ceñita fea, creo que no se bañaban, que andaban malolientes, entonces los hippies desde entonces. Pero hoy en día todavía se habla de amor, se habla de amor y se habla de amor. Que los hogares se destruyen porque no hay amor. Que la familia se desintegra porque no hay amor. Y porque necesitan ir a una terapia familiar para que les desprecien y les infunden valores de familia, valores de amor. Déjeme decirle una cosa. Pablo dice, para que seas capaces, plenamente, estoy leyendo el versículo 18, de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer, versículo 19, el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que sea lleno de toda la plenitud de Dios. Pablo estaba preocupado porque esta iglesia en Éfeso conociera en toda la plenitud, en la extensión de la palabra, cuál era el amor de Cristo. Cuando hablamos del amor de Dios, la mente se nos queda muy corta. Hay algunas cosas que no podemos entender, como cuáles. ¿Cómo podemos relacionar de una manera coherente, digamos así? ¿Cómo Dios, siendo Dios, habiendo podido salvar al hombre de otra manera que no fuera la cruz, permitió que su hijo muriera en la cruz? ¿Cómo Jesús, cuando lo llevaba a Pilato y Pilato le reclamó y le dijo, mira, yo tengo potestad para soltarte o para crucificarte? ¿Qué le dijo Jesús? Ninguna potestad tendría sobre mí. O sea, Cristo tenía el control. Y quiere tener el control de tu vida. Él quiere decirte a ti que Él te ama.